Bueno, hace algunos días atrás estábamos hablando sobre las pautas presentadas por la Junta Nacional de Drogas para la reducción de riesgos en el uso del cannabis, dispuesto tanto a personas como para instituciones. Aquí hay una publicación que incluye 10 recomendaciones, todas ellas con base científica acerca del consumo del cannabis. Vamos a conocer algunos detalles y para ello recibimos al director ejecutivo del IRCA, Martín Rodríguez. Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, básicamente, ¿cuál es, con permiso, así ya lo vamos mostrando y apreciando en cámara, pautas de reducción de riesgos en el uso del cannabis? Acá tenemos lo que son 10 pautas específicamente, como decía yo anteriormente. Sí, se problematizan un conjunto de acciones, de situaciones en las que las personas están asociadas al momento de optar por consumir cannabis y se sintetizan en un pequeño grupo de 10 recomendaciones para justamente provocar una mejor gestión de los riesgos y reducir el daño que provoca el consumo de cannabis. Bien, y basadas, yo decía recién, en cuestiones científicas. Sí. Acá es donde de repente entramos en el área que más debate ha tenido y más polémica ha tenido con respecto al tema del cannabis, por lo menos en nuestro país, en donde existe una gran cantidad de defensores del tema cannabis, hablando de que prácticamente no genera ningún tipo de riesgo su consumo si es responsable, y por el otro lado quienes, sin ningún tipo de dudas, en notas que hemos realizado también aquí en Arriba Gente, dicen no, hay que ser bien claros, el consumo del cannabis tiene un riesgo y hay que promocionarlo debidamente. Las pautas para elegir estas recomendaciones, ¿en cuál de esas bibliotecas se basa, si es que se basa en alguna? Básicamente este es un material que lo que subraya es el hecho de que el consumo de cannabis tiene riesgos para la salud, muy concretos, y lo que sintetizan es un proceso de trabajo muy profundo, fundamentalmente conducido desde algunas instituciones canadienses muy prestigiosas que hicieron una revisión bibliográfica y una actualización científica tratando de identificar toda la evidencia disponible y a partir de esa evidencia resumirlo en una herramienta de comunicación. No es otra cosa más que eso, este tipo de material. Es un instrumento para llegar a comunicarse con los usuarios, fundamentalmente, con aquellas personas que no son usuarios pero tienen inquietud, con aquellas personas que pueden estar valorando la posibilidad de consumir cannabis y también con las instituciones que se relacionan con la temática de forma de tratar de multiplicar el conocimiento que se genera a partir de eso. Dicho esto, lo que las pautas presentan es como primera idea el hecho de que dado que el consumo de cannabis tiene riesgos, la única forma de evitar 100% esos riesgos es evitando consumir cannabis, como con cualquier otra sustancia de la vida, incluso como, no sé, cultura alimentaria, ¿no? Cualquier cosa de ese estilo, los riesgos asociados al consumo de cualquier sustancia se evitan 100% al no consumirlo. Sin embargo, como lo que hay por detrás de esto es la búsqueda de construir información de calidad, bien presentada y que contribuya a que las personas en el marco de su autonomía tomen las mejores decisiones que tengan a su alcance, lo que procura es establecer un conjunto de recomendaciones para aquellas personas que optan por utilizar el cannabis. ¿Dónde se va a distribuir esta guía? ¿Para quiénes? En principio, lo que ya está distribuyéndose es en todas las farmacias, las 14 farmacias que están adheridas en este momento a la red de dispensación, 7 en Montevideo y 7 en el interior del país, y están disponibles en los sitios web vinculados a nuestra actividad, el sitio web del IRCA, www.irca.gov.ui, y en el sitio web de base para la campaña de comunicación masiva que se llama infocannabis.gov.ui. Desde ahí lo pueden descargar directamente. ¿Qué expectativas tienen sobre el efecto de este material, teniendo en cuenta que muchas veces, sobre todo, se me ocurre pensar que las personas más jóvenes, y los grandes tampoco, ¿no? Cuando uno tiene deseos de consumir algo, no evalúa todos los riesgos a ciencia cierta, ¿no? ¿Qué expectativa tienen de que este material efectivamente llegue y bueno, aporte a la decisión de las personas? La primera de las expectativas que teníamos tiene que ver con esto, con esta instancia que estamos teniendo ahora, por ejemplo, el hecho de que la publicación capte la atención de distintos factores multiplicadores de esa información y nos permita establecer el diálogo sobre estos temas con información de calidad
en los más diversos ámbitos. Nuestra expectativa es que esto derrame sobre las conversaciones entre grupos de pares, sobre, por ejemplo, las discusiones que puedan darse en centros de salud, centros educativos, ¿no? Distintas situaciones, fundamentalmente también en el ámbito familiar, ¿no? Que haya herramientas para problematizar el asunto y para que se tomen las mejores decisiones, siempre en el marco de la información disponible. De hecho, a partir de esta semana se va a estar viendo en medios masivos de comunicación, especialmente a través de televisión, la nueva edición de la campaña de comunicación Regular es ser responsable, que el año pasado tuvo un énfasis en la presentación de algunos riesgos vinculados al uso de cannabis y a la divulgación de... Fue criticada la campaña el año pasado en el sentido de que no advertía demasiado sobre los riesgos. Bueno, tenía los dos, si se quiere, las dos piernas la campaña en el año pasado. Tenía dos mensajes centrales. El primero era presentar un conjunto de riesgos vinculados a el cannabis, los mecanismos de acceso y distribución, los riesgos para la salud y, por lo tanto, se presentaban también algunas justificaciones por las cuales era necesario avanzar hacia la regulación del mercado y hacia el proceso regulatorio. Este año el foco está nuevamente, tal vez con mayor énfasis, en advertir sobre los riesgos que tiene para el uso de, para la persona, para la salud de las personas, el uso de cannabis y especialmente a provocar el diálogo en los más diversos ámbitos, como decía, munidos de la información disponible y provocar el diálogo en el ámbito familiar, entre grupos de pares, grupos de amigos, compañeros, en las instituciones educativas y así tratando de provocar que la información esté disponible para ¿Cuándo todos. empieza esa campaña en los Esta medios? misma semana. Esta semana ya. Hoy, si no me equivoco, es hoy mismo. Estábamos hojeando algunas de las recomendaciones. A ver, tengo que ser muy honesto. Ninguna de las recomendaciones y de las pautas que se brindan son novedosas, es decir, quiero decir, es algo que hemos venido escuchando con respecto a cuáles son los daños, pero por ejemplo, hay un capítulo sí que me llama la atención, a mí, en la recomendación número 7, que tiene que ver con la frecuencia y la intensidad del uso. Sí. El manual dice que el consumo frecuente o intensivo, por ejemplo, diariamente, de cannabis, está fuertemente asociado con mayor riesgo de sufrir problemas sociales y de salud relacionados con dicho consumo. Reitero, estamos hablando del consumo diario. Los usuarios, y esto está en negrita, deben de ser conscientes y evitar y estar atentos de mantener su propio consumo de cannabis, así como el de sus amigos o compañeros, en forma ocasional. Por ejemplo, consumir solo un día a la semana, solo fines de semana, etcétera, como máximo. Es decir, a ver si estoy mal informado, que esta recomendación, la número 7 del IRCA, va en contra de lo que es la cantidad que teóricamente está permitido vender en las farmacias para una sola persona. Que no sé en este momento, porque no tengo idea, sinceramente, de a cuánto equivale, pero que en algún momento, cuando se hicieron las cuentas, creo, ¿no? son 40 cigarrillos, me da más de uno por día en el mes. Sí. Es decir, que la recomendación número 7 no recomendaría en absoluto que a una sola persona se le vendiera esa cantidad. Vamos a separar las cosas. De tu planteo me parece que está bueno. Creo que hay como tres cosas. Lo primero es sobre lo no novedoso, digamos. Algunos aspectos de la información, afortunadamente, no son novedosos. Eso quiere decir que hay en el país un proceso de trabajo vinculado a estos temas de larga data, especialmente a través de la Junta Nacional de Drogas y la Secretaría Nacional de Drogas, mucho antes de la creación del propio Instituto de Regulación y Control del Cannabis, venía trabajando en estos temas y también capitalizando la información disponible para transformar esto en campañas, en acciones concretas, en capacitaciones a personal docente, talleres, cosas por el estilo. Entonces, ya es interesante que haya una buena base de información sobre este sentido. Lo que hace este conjunto de pautas es presentar un eslabón más para esa cadena de información. Lo segundo, vinculado a la intensidad del uso y la frecuencia del uso, lo que presenta la pauta es información objetiva, ¿no? Cuanto mayor uso, ¿no? Si uno revisa el conjunto de recomendaciones se va a encontrar con que, por ejemplo, se plantean los mayores riesgos asociados a un consumo temprano, especialmente durante la adolescencia de cannabis, y por eso la importancia de que la decisión de iniciar el consumo de cannabis se dé luego de superar esa etapa, incluso por algunos factores vinculados al desarrollo. Sí, en la guía se dice 16 años, no consumir. Claro, los y 16. particularmente reconociendo que
hasta luego de los 20 años hay aspectos del sistema neuronal que todavía no están Pero completamente se plantea desarrollados. como un problema que hay un consumo más temprano. Hay el hecho objetivo es que las personas pueden optar por iniciar antes. Lo que hace la guía es recomendar, en ese sentido, eso. Pero además, si eso se combina con productos con alta concentración de THC, que es el principal componente psicoactivo que tiene la planta, el tetrahidrocannabinol, se aumentan los riesgos por ese sentido. Si además eso se hace a través de, dependiendo de la vía de administración, la vía fumada es una vía que provoca, si bien es la vía más masiva, la vía por la que generalmente prefieren los usuarios, es también la forma de administración del cannabis que genera más riesgos por el hecho de que la combustión impacta en otras dimensiones de la salud, fundamentalmente a nivel respiratorio. Y así sucesivamente, lo que se presentan son factores de riesgo y recomendaciones asociadas a eso. Dicho esto, y voy al tercero de los elementos que decías, la regulación del mercado de cannabis lo que provoca es que haya 3 vías claramente diferenciadas de acceso independiente, cultivo doméstico, y membresía en clubes canábicos o compra a través de las farmacias adheridas. La única vía que tiene una restricción de control periódico semanal es la de las farmacias. Ustedes saben, las personas no pueden comprar más de 10 gramos de cannabis por mes en las farmacias y tienen que totalizar un máximo de 40 gramos, perdón, dije 10 gramos por semana, 40 gramos 40 por mes, al mes y 480 gramos en el año. Esos son los límites que controlamos en el vínculo con los usuarios, que están adheridos, se registraron como adquirentes para la farmacia, y esa dotación de cannabis permite que un usuario haga un uso frecuente y aumente el riesgo vinculado a la salud. Sin embargo, por un lado está lo que establece la norma, lo que se transforma en derecho, y por otro lado está lo que desde el punto de vista de la salud pública nosotros estamos promocionando. Entonces, la regulación no persigue en absoluto que las personas aumenten el consumo de cannabis o que haya más personas consumiendo cannabis. Muy por el contrario, lo que nos permite es generar una vía sólida, transparente y segura de acceso a un producto controlado, por un lado, como por ejemplo la dispensación en farmacias, y por otro lado, para ese mismo público que ahora sabemos quién es, qué características tiene y que está en diálogo con nuestras instituciones, poder diseñar herramientas de comunicación en la búsqueda de generar factores protectores. Todo eso lo entendí, Martín. Lo que quiero que me quede claro es, de acuerdo a las pautas de reducción de riesgo en el uso de cannabis, ¿sí? Si soy un consumidor de cannabis que diariamente estoy retirando de la farmacia, es decir, si consumo esos 40 gramos durante el mes, aumenta los riesgos asociados. Y no es una recomendación que me dé la guía, sino todo lo contrario. Por supuesto. Me dice, esto no estaría bien, debería hacerlo o una vez por semana, o los fines de semana, o cuestión por el estilo. Digo, a eso apuntaba mi pregunta. Y la complemento con otra cosa. El IRCA de las personas que están registradas, ¿tiene información de lo que adquieren, de la cantidad que adquieren? Es decir, porque para saber que no pueden llevar más de 40 gramos por mes, ¿tengo la información de si todas las personas habilitadas retiran el máximo? Sí, la tenemos. Lo que pasa es que no se está pudiendo cumplir con la demanda, ¿no? Ahí son dos situaciones distintas. Lo primero, para lo que planteaba Humberto, la información está. De hecho, la complejidad de la implementación de esta vía de acceso radica fundamentalmente en que, por un lado, teníamos que generar un sistema de registro y control de información personal, de identidad de los adquirentes registrados, y por otro lado, mantener eso bajo condiciones de total confidencialidad en el vínculo de esas personas con el sistema. Entonces, lo que sucede actualmente es que sí, nosotros sabemos exactamente cuál es la práctica de compra que tienen los usuarios. De hecho, los invito a poder descargar de la página web institucional del IRCA. Estamos publicando cada 2 meses un informe de monitoreo para permitir que las personas de los más diversos públicos tomen contacto con cómo se viene desarrollando esta actividad. Y ahí, por ejemplo, se presentan datos como el número promedio de gramos que se venden por día, el número máximo que se ha vendido por día. Bien. Y cuál es el promedio de compra que tienen los usuarios a lo largo de este periodo, porque eso nos sirve como herramienta de monitoreo, pero también como instrumento para poder tomar mejores decisiones. ¿Cuán por debajo de la demanda está la venta en farmacias? Es difícil de estimar porque lo que no está por dentro del sistema formal es mercado negro y es muy difícil de... No, pero hay gente que no, el mínimo para cubrir a todos los registrados no alcanza.
O sea, no todos los registrados pueden consumir los 40 o comprar los 40 gramos mensuales porque no hay. Exactamente, eso es así. Actualmente, del universo total de personas registradas, que está en el entorno de las 28.000 personas, un 82% ha logrado comprar cannabis al menos una vez. Esto no quiere decir que ese grupo de personas esté accediendo al volumen de cannabis que le gustaría. Entonces, las restricciones que hay al respecto son varias, pero lo que viene pasando en los últimos meses es que el volumen de entrega a las farmacias ha crecido sistemáticamente, la discontinuidad en la entrega ya no se da más, todas las semanas hay reposición de stock a las farmacias. Hay farmacias desde hace algunos meses que logran tener stock permanentemente, especialmente las del interior del país y algunas de Montevideo. Y en algunas farmacias de Montevideo, en las zonas donde hay más demanda o son farmacias que están por su ubicación o por haber estado desde el inicio integrando la red de dispensación, esas farmacias en 2 o 3 días venden todo lo que les entregamos. Por eso es que nuestros informes de monitoreo son muy claros al expresar que todavía la información que registramos sobre la práctica de compra de los usuarios no nos puede hablar claramente de preferencia de los usuarios. Básicamente porque lo que se distribuye es distribuido. Entonces, por ejemplo, se venden a través de las farmacias variedades de un perfil sativa o variedades de un perfil índica, que son los dos tipos genéricos más extendidos de cannabis. Y sin embargo, si un día vas a la farmacia y no hay índica, vas a llevar sativa y viceversa. Esa es una situación que todavía se viene dando. Martín, muchísimas gracias por estos minutos. Hemos estado dialogando con Martín Rodríguez, director ejecutivo del IRCA, a propósito de estas pautas de reducción de riesgos en el uso del cannabis.